El dinero. Segunda parte. La arquitectura del dominio global. Introducción. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los regresivos lograron el control de la mayoría de los gobiernos de las naciones estratégicas, a través de políticos corruptos, altos mandos militares y bancos centrales. Procedieron a crear instituciones globales que funcionarían como árbitros supuestamente neutrales, pero siempre parcializados a su favor. Desde allí comenzaron a imponer su hegemonía planetaria utilizando todos los medios disponibles. Su modus operandi. El patrón de intervención fue siempre el mismo. Seleccionaban un candidato secuaz y lo imponían como presidente, ya fuera en dictaduras o en falsas democracias mediante elecciones manipuladas. Si surgía un presidente disidente, enviaban primero un sicario económico para invitarlo a corromperse y mantenerlo sometido a través de las pruebas de la corrupción. Si el gobernante se negaba a robar, comenzaban las amenazas de muerte. Si no cedía, activaban una escalada de ataques. Campañas de difamación mediática para erosionar su imagen pública. Aplicaciones deliberadas de sanciones para provocar crisis sociales, desabastecimiento, huelgas, disturbios, manipulación climática, sabotajes económicos. Provocación de accidentes fortuitos. Golpes de Estado militares. Envenenamientos o enfermedades inducidas a través de personas de confianza. El dinero como arma definitiva. A finales de la década de 1990 intentaron apropiarse del control total de Internet mediante Microsoft, conscientes de que la ley NESARA comenzaba a vislumbrarse. Esto coincidió con la salida de los Anunnakis del planeta en 1995 y la instalación de los arcontes como nuevo poder central en 1996. Tras justificar la inserción de Israel en Medio Oriente mediante el Holocausto, aceleraron la imposición del dólar estadounidense como moneda de intercambio y respaldo mundial, a pesar de carecer de soporte en oro. Su valor fue artificialmente justificado con el petróleo, controlado mediante poder militar, sabiendo que el oro había sido entregado a los Anunnakis y que la Unión Soviética atravesaba su colapso. Lo que no anticiparon fue que Rusia conservaría intacto su arsenal estratégico. China iniciaría un contraataque económico / comercial silencioso pero devastador. China y Rusia, el contrapeso. Antes del conflicto chino-japonés, China entregó su oro a Estados Unidos a cambio de certificados. Posteriormente, Estados Unidos desconoció esos pagos, llegando incluso a derribar aviones de transporte de los mismos para justificar el fraude. China respondió con una estrategia magistral en los años 80. Atrajo corporaciones extranjeras con producción libre de impuestos durante 20 años. Exigió transferencia tecnológica al finalizar el plazo. Elevó la calidad productiva, el empleo y el nivel de vida de su población. Rusia, por su parte, aunque fragmentada políticamente, mantuvo el control de su arsenal nuclear, estableciendo junto a China un equilibrio militar y económico frente a la hegemonía regresiva. El resguardo del oro y la preparación del retorno al equilibrio. La Federación Galáctica de la Luz protegió el oro de las regiones no sometidas. Ejemplos históricos incluyen el oro de México ocultado antes de la llegada de Colón. El resguardo de reservas por cátaros, esenios, templarios y linajes de la realeza de la luz. La protección de Venezuela por su valor estratégico. Este oro sería clave para el periodo de transición, necesario para restaurar el equilibrio y permitir una humanidad justa y próspera, condición indispensable para la ascensión de la 3D a la 5D. El sabotaje del 11 de septiembre. En el año 2000, Bill Clinton fue forzado a firmar la ley NESARA, programada para promulgarse el 11 de septiembre de 2001. El sabotaje fue ejecutado mediante la demolición controlada de las Torres Gemelas, donde se almacenaban documentos del nuevo sistema financiero. Certificados de oro, incluidos los de China. La operación fue financiada por la familia Bin Laden, socia de la familia Bush, ejecutada por la Mossad con complicidad interna del jefe de seguridad, hermano de George W. Bush, que era, también, el jefe de seguridad del aeropuerto desde donde supuestamente despegó el primer avión. Tras ello, se instauró la ley patriótica, exponiendo el nazismo dentro del gobierno, a legalizar el control total y creyendo haber abortado definitivamente la liberación de la humanidad.
Existen tres ejes fundamentales que aún no hemos desarrollado en profundidad, pero que avanzaban en paralelo dentro del tablero geopolítico global: las religiones, el narcotráfico y el terrorismo. Estos mecanismos no solo servían como instrumentos de control social, sino que generaban enormes flujos de dinero sucio, indispensables para sostener y ampliar el poder oculto de las élites regresivas. Con el tiempo, este esquema derivó en una nueva modalidad de terrorismo urbano vandálico, impulsado mediante inmigraciones ilegales masivas, coordinadas y financiadas por redes de ONGs de George Soros, utilizadas como herramienta de desestabilización social, económica y política de los estados soberanos. Acciones importantes. El Papa Francisco y Barack Obama firmaron bajo contrato la entrega del planeta durante la reunión de la ONU del 30 de septiembre de 2014, pero finalmente incumplieron lo pactado. En 2015, el Papa viajó a Estados Unidos y ejecutó una maniobra clave al destituir al vocero del Senado, quien llegó incluso a llorar públicamente, evidenciando el poder real del Papa sobre el gobierno norteamericano. En su lugar fue colocado Paul Ryan, previsto inicialmente como presidente interino para facilitar la transición. Sin embargo, Ryan terminó traicionando el proceso, alineándose con los regresivos, lo que obligó a replantear la estrategia y prolongó el conflicto en esta fase decisiva de la guerra por el control planetario. Durante la cumbre del G20 celebrada en China, quedó en evidencia esta pérdida de legitimidad. A Obama no se le permitió siquiera descender del avión presidencial, al no disponer de la escalera protocolar. Ante la protesta del servicio secreto, la delegada oficial fue tajante al comunicar que Obama no era bienvenido ni al G20 ni a territorio chino. En un gesto similar, Raúl Castro se negó públicamente a saludarlo en Cuba, tras lo cual Obama respondió eliminando la entrada legal de ciudadanos cubanos a Estados Unidos. La contraofensiva de la luz. En los años 2000, la Federación Galáctica de la Luz impulsó la creación de la Alianza Terrestre, un proceso que tomó 6 años. Los regresivos respondieron provocando la crisis financiera de 2008, como antes la de 1929, para sumir a la humanidad en pobreza y debilitar su capacidad creadora. Con la activación plena de la red de conciencia crística en el 2006, comenzaron a desmantelarse entidades parasitarias como los grises, responsables de prácticas desesperadas para prolongar su existencia. El cerco final. China demandó a Estados Unidos por la devolución de su oro, recibiendo barras de tungsteno bañadas en oro. El fraude derivó en embargos de los puertos comerciales del Océano Pacífico y en la compra estratégica de minerales clave por parte de China, evitando la compra por los regresivos con su dólar inorgánico. El intento final de restaurar Nesara en 2015 fue frustrado por cuentas falsas creadas en el banco Wells Fargo para robar los fondos de prosperidad, lo que llevó a la creación del Sistema Financiero Cuántico, QFS, y del CIPS/BRICS-Pay, eliminando la posibilidad de sabotaje financiero. Desde entonces, se desarrolla una guerra de estrategias global, económica, política, militar y espiritual, cuyo trasfondo real permanece oculto para la mayoría. En ese contexto, se designó de manera discreta al general Joseph Dunford como autoridad ejecutiva real en los Estados Unidos, dejando a Barack Obama reducido a una figura meramente decorativa, situación comparable a la que hoy representa Biden, mientras se negociaba la llegada de Donald Trump a la presidencia para ejecutar las tareas necesarias que garantizaran el cambio planetario. En ese mismo G20, los ancianos de las sociedades asiáticas del dragón facilitaron el oro necesario para respaldar el nuevo dólar USN, con el objetivo de evitar el colapso económico del país durante el reseteo monetario global y proteger a la población estadounidense de un sacrificio financiero masivo. Toda la documentación vinculante de ese acuerdo fue firmada por el general Joseph Dunford, confirmando su rol del Real Ejecutivo del Gobierno. Conclusión. La historia es extensa y profundamente interconectada. Incluye guerras visibles e invisibles, conflictos terrestres y galácticos, y una lucha decisiva por el control del planeta Tierra. Nada de lo que ocurre es casual. Todo forma parte del desenlace final de un sistema de dominación milenario que está llegando a su fin. Estamos dejando deliberadamente fuera temas de enorme peso, como el terrorismo, las drogas y el narcotráfico, así como, y especialmente, la guerra galáctica entre la Federación Galáctica de la Luz y las fuerzas regresivas, debido a la magnitud y complejidad que cada uno de ellos implica por sí solo.
Es importante que comprendan que ya se han librado batallas militares reales, tanto en Estados Unidos como en otros países, así como enfrentamientos en nuestro propio espacio aéreo, de los cuales la gran mayoría de la humanidad nunca fue informada. Paralelamente, se han desarrollado guerras de alta intensidad en el sistema solar y en distintas regiones de la galaxia, conflictos decisivos que han permanecido ocultos al conocimiento público, pero que forman parte directa del desenlace del control planetario y del destino evolutivo de la humanidad. Este audio ha sido creado desde el texto en nuestro sitio web arcangelrafael.me.